Muy bien, vamos a terminar con Nehemías esta noche. Vamos a ver 3 capítulos de Nehemías esta noche. Vamos a ver el capítulo 11, capítulo 12 y el capítulo 13, y lo vamos a hacer en un compacto para terminar el libro de Nehemías. Y la razón que vamos a juntar o condensar el capítulo 11, el capítulo 12, el capítulo 13 de Nehemías es simplemente porque el capítulo 11 y el capítulo 12 prácticamente son listas de nombres de personas. Muchas veces las listas aparecen simplemente como un récord, como un escrito, un recuento de las personas que estuvieron ahí. Pero es muy importante, las listas son muy importantes porque para siempre quedaron escritos nombres de personas que usted y yo a veces no podemos ni pronunciar el nombre de ellos, pero Dios conoce sus nombres, ¿verdad? Y la razón que Nehemías escribe en el capítulo 11 y el capítulo 12, toda esta serie de personas que se quedaron en Jerusalén, es porque Dios tiene un propósito, ¿no es cierto? Así como los nombres de ellos están escritos en el libro de Nehemías, los de nosotros están escritos en el libro de la vida. Entonces es importante que nuestros nombres estén escritos, ¿no? Y podríamos decir, como introducción a este final del capítulo 11, 12 y 13 de Nehemías, que una vez que nuestro héroe había logrado reedificar los muros caídos, una obra gigantesca y un tiempo sumamente corto logró todo eso. Luego vimos cómo él estableció el gobierno de Jerusalén, puso guardias a cuidar en las puertas, puso administradores, gente digna de confianza, y luego los hizo a través de Esdras, el sacerdote, que ellos confesaran que habían hecho lo malo, y un grande arrepentimiento, un avivamiento fuerte, ¿verdad? Leímos en los capítulos 8, 9, 10, y cómo ellos restauraron el servicio del templo, empezaron a dar sus diezmos, sostenimiento para los levitas, ¿verdad? Y cómo se organizaron muy bien. Lo que faltaba en la ciudad era repoblarla, hacía falta gente. Era una ciudad que al llegar Nehemías se dio cuenta que estaba prácticamente desolada, desértica. La gente no quería vivir allí porque era una ciudad insegura. Prefería vivir en sus aldeas, en las afueras de Jerusalén, en diferentes lugares. Y ellos tenían ahí sus viñas, sus sembradíos, sus ganados. Y notamos cuando leímos el capítulo 2 en la reedificación de los muros, que ellos venían de muchas y diferentes ciudades a ayudar. Pero ellos se volvían a sus hogares, a sus lugares de residencia. Pero Nehemías dice, él piensa como buen líder, que si dejaba la obra simplemente restaurada de la ciudad, restaurar el templo, el servicio a Dios y los sacerdotes y demás, sin gente, era muy riesgoso, porque esta ciudad, sin tener mucha población, sin que hubiera gente que vigilara, que cuidara, que hubiesen guardias, probablemente el temor de Nehemías era que volviera a caer en manos de ¿quién? De enemigos, de gente que entrara a la ciudad, y como no había mucha población, podían hacer robo, ¿verdad? Y había crimen en ese lugar. Entonces, en el capítulo 11 es parte de esa reforma, lo cual ahora, después de que el área espiritual está ya en manos de los sacerdotes, Nehemías empieza a llamar gente, a decirle, necesitamos personas que vengan a vivir en Jerusalén. Y no sé, hay gente que le gusta vivir en la ciudad, otros dicen, no, a mí me gusta más la vida de campo, allá más bonito, hay campo y hay lugares donde sembrar y todo esto. Y es dos diferentes vidas, ¿verdad? La vida urbana y la vida de campo. Entonces no muchos querían quedarse en Jerusalén, parece raro, pero quizás algunos motivos que tenían era, por ejemplo, dejar todo lo que tenían en su pueblo, ¿verdad? Y venirse a un lugar donde no conocían,
Además, pensarían por un rato pensaría un poco que tal vez era algo riesgoso vivir allí, porque si alguien iba a asaltar, iban a asaltar a la ciudad, ¿verdad? Y llevárselos tal vez de prisioneros. Entonces, había necesidad de hacer que se rehabilitara esta ciudad lo más pronto posible para que esta reforma que había empezado desde el momento en que se reedificaron los muros fuera sólida y no quedara todo a la deriva allí tirado. El tema entonces de este capítulo es la reforma, yo diría, de repoblar la ciudad. Estas personas estaban dispuestas a hacer lo que Dios quisiera que hiciesen. De este capítulo veremos muy pocos versículos del capítulo 11 y escucharemos lo que dice aquí el versículo 1 del capítulo 11. Dice, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó ¿qué? Suertes para traer uno de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y yo quiero decirle que no era que echaban suertes como nosotros, no sé cómo echamos suertes, algunos con una moneda, ¿no? O sacando papelito, ¿no? Te quedas o te vas, ¿no? Podrían haber dicho, no, así no era, no. Ellos usaban a los sacerdotes, que eran los encargados de hacer esto. Y si nos acordamos, desde el libro de Levítico, habían 2 piedras que ellos tenían en un morralito, que se llamaba el Urim y el Tumim. No sé si usted ha oído, no, si ha oído de eso, el Urim y Tumim. Y es muy probable que eran 2 piedras. Una piedra redonda o ovaladita y muy parecida a las piedras, una blanca y una negra. Es un poco oscuro, no sabemos muy bien cómo era, pero si algo no se podía hacer una decisión, se llamaba el sacerdote y digamos la piedra blanca decía que sí, la piedra negra decía que no, o al revés, no tiene que ver nada el color. Entonces ellos no sabían qué decidir, entonces el sacerdote oraba, metía la mano en el morral, en la bolsa y sacaba una. Y si era así, pues esa lo había que hacerlo, y no, pues la otra. Y entonces ellos creían que no era solamente un acto del mero azar, como hoy día tirar una moneda, ¿verdad? Sino que Dios estaba detrás de que el sacerdote escogiera la que tenía que escoger. Más o menos de esta forma hacían las suertes y estaban confiando que Dios era el que se movía detrás de estas decisiones, ¿verdad? Ellos echaron las suertes y uno de 10, el 10%, quedaría en la ciudad de Jerusalén, los otros saldrían a vivir en otras ciudades. Esa pudo ser una situación que pudo haber traído algunas quejas. A mí no me gusta Jerusalén y me tocó quedarme. ¿Por qué no echan otra vez la suerte, no? Yo quería irme para mi pueblo. Esta ciudad es fea o no me gusta, es muy peligroso. Pero entendamos una cosa, que a pesar de que fue de forma fortuita, por decirlo así, creemos que Dios estaba detrás de esta elección y no vemos que hubo ninguna queja. Aunque tuvieran preferencias de vivir en ciudades pequeñas o en el campo, lo que nos dice el capítulo 2 es sumamente importante porque la mayoría de la gente no quería estar en Jerusalén. Los que tenían que estar ahí eran los sacerdotes por su trabajo en el santuario, el templo, etcétera, pero querían gente que viviera ahí, que trabajara, que cuidara sobre todo, que vigilara los muros, que vigilara las puertas, etcétera. Pero vea que la respuesta que nadie se quejó está en el versículo 2, porque dice, y bendijo el pueblo a los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Y bendijo el pueblo a todos los varones, todos los que se quedaron fueron bendecidos. ¿Cómo sería? Probablemente le suministraron, tal vez algo económico, fue una ventaja haberse quedado después de todo. Además, entendamos que era gente que estaba consciente que el que había decidido que ellos vivieran ahí era Dios. Y fueron sumisos.
Hoy día en la iglesia nosotros no echamos suerte. Yo creo que no sé si habrá alguna situación de quién es el que va a limpiar y saquemos unas par de piedritas a ver a quién le toca. Pero si fuera así, qué bendición es que a nosotros nos escoja Dios para hacer algo que Él quiere que se haga. Y debe ser un privilegio y no una desgracia ser escogido. Por alguna razón, de los 10 que escogió, de 10 familias, escogía una del Señor porque tenían algo en especial. Y eso notamos ahí. Incluso esto que fueron bendecidos, ¿verdad? Porque ellos se ofrecieron voluntariamente, muchos de ellos. Incluso en aquel tiempo hubo mucha gente que quiso trasladarse a vivir fuera de las áreas suburbanas, pero aquellos que estaban dispuestos a residir en Jerusalén fueron bendecidos por los demás. Los nombres de esta lista nos resultan desconocidos, pero Dios conoció a cada uno de ellos y registró su nombre porque todos dice que tuvieron corazones dispuestos. Veamos lo que dice el versículo 3. Y estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades, los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. Y sigue la lista, es una lista muy larga y no tiene mucho motivo, hasta el versículo 36. Y no solo el capítulo 11, el capítulo 12 continúa con la lista, por eso lo quisimos juntar, porque no tiene mucho sentido, ¿verdad?, de estar mencionando nombres que para nosotros no tienen mucha importancia, no los conocemos. Pero en estos versículos hasta el 36 se encuentran los nombres de aquellos que estuvieron dispuestos a vivir en Jerusalén y Dios tomó nota de su actitud. Lo hicieron. Si fueron elegidos por el Tumín, el Urín y el Tumín, o fueron por voluntad, fueron bendecidos. Yo creo que aquí lo que podemos aprender es, si Dios nos escoge o por alguna razón nos toca hacer algo, es porque Dios lo hizo, lo llamó, nos llamó, y vamos a ser ¿qué? Bendecidos, si somos obedientes. Capítulo 12. Vio que rápido hicimos el 11. Ya hicimos el 11, ahora sigue el 12. El capítulo continúa con la lista inicial que estaba en el capítulo 11, pero ¿quiénes eran estas personas? Estos eran aquellos que estaban dispuestos a alabar a Dios. Vea qué importante. Nehemías no les revela por qué se tienen que quedar, pero detrás de una elección siempre hay algo positivo. Los otros se fueron, estaban allá en su hacienda con su ganado, y los que se quedaron en Jerusalén, vamos a ver que participan de un avivamiento de alabanza como nunca antes. Y eso es lo que nos describe el capítulo 12. La mayor parte de este capítulo nos habla de la dedicación de los muros de Jerusalén. Aquel fue un evento emocionante y memorable. Los versículos 27 y 28 dicen: para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas, con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas. Y toda esta gente las trajeron porque los muros tenían que ser dedicados. Iba a haber una tremenda, ¿cómo se llamaría? Un concierto, podríamos llamarle, de pura alabanza con todo instrumento musical. Así que reunieron a todos los músicos, celebraron un gran festival de música. Los que figuran en esta lista fueron aquellos cuyos nombres están escritos en el libro para la memoria de Dios. En esta ocasión se reunieron para dedicar los muros de Jerusalén. Nehemías trajo a la ciudad gente de todas las regiones de la nación para la dedicación del muro, porque Jerusalén era la ciudad donde se encontraba el templo. Leamos ahora el versículo 40 y dice: llegaron luego los dos coros a la casa de Dios, y yo y la mitad de los oficiales conmigo. Imagínense
usando un poco la imaginación, la cantidad de coros, de gente formando coros para alabar a Dios porque los muros se iban a dedicar. Un festival de música increíble. A continuación, Nehemías presentó la lista de los sacerdotes. Todos ellos se encontraban allí. Escuchemos ahora lo que dice el versículo 43. Dice: y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído. Imagínense qué fiesta. Los que no se quedaron en Jerusalén no tuvieron parte. Muchas veces Dios escoge a alguien en especial porque Dios le va a dar una bendición. Y el simple hecho de haberse quedado en Jerusalén y participar en esto tenían años, muchos de ellos nunca habían visto lo que era una conmemoración, una celebración con alabanza al Dios de ellos, ¿verdad? Entonces fue tan grande el ruido que llegó, dice, hasta muy lejos se oían los cantos, las alabanzas, los instrumentos. Probablemente los extranjeros, los visitantes, los turistas y otros viajeros que pasaban por aquella tierra podían escuchar esos gritos de alabanza y de alegría, y probablemente se preguntarían, ¿qué es lo que está ocurriendo allí? Y seguramente se acercaron para averiguarlo. Debió ser un magnífico testimonio ante el mundo pagano que les rodeaba. Esta era una ciudad muerta. Por años de años, nunca hubo ni una nota musical que se tocara allí. Y de repente hay un grande avivamiento y la alabanza es restaurada, de manera que el ruido alcanza a todos los alrededores. Una de las razones por las cuales creemos que la gente pasa de largo por nuestras iglesias hoy es porque piensa que nosotros somos un grupo muy apagado y aburrido, y no estoy hablando de este grupo porque están muy contentos hoy. A veces la gente pasa por las iglesias evangélicas y dice, ¿qué será lo que está ahí que no se oye? Todo el mundo callado. Y si pasa y oye un montón de gente llorando, dice, uy, menos. Quizás dicen, ese debe ser un lugar que muy triste, muy aburrido, nada pasa, la gente es tan seria, ¿verdad? No sé, pero lo interesante es que la mayoría de la gente, sí, ellos tienen razón. A veces nuestras iglesias están un poco apagadas, tristes. Tendría que haber más alegría por la presencia del Señor en nuestras reuniones. En la carta del apóstol Pablo a los Filipenses encontramos que la fuente del poder espiritual es la alegría que brota de nuestra relación con Cristo, y recordemos que Nehemías dijo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo, y ahí estaba la clave. Por eso también Filipenses habla de gozaos. Os digo que os gozaos en el Señor. Y os vuelvo a decir, gozaos en el Señor siempre. Amén. Capítulo 12 ya lo cubrimos. Vamos al 13. Vamos rápido. El capítulo 13 no es un enlistado como el resto del capítulo, sino que es la conclusión de cómo queda al final todo. Y yo le quiero decir esto. Es algo triste el capítulo 13 porque pareciera que todo va muy bien. La enseñanza del capítulo 13 es que muchas veces la emoción nos hace prometer y decir, y con el tiempo lo que dijimos que íbamos a hacer y servir al Señor, empezamos a hacer lo contrario. Usted se va a dar cuenta qué pasó. Pareciera que Nehemías dijo, todo está perfecto. Y sabe que Nehemías se fue. Ahora hace usted cuenta por qué. Cuando él regresa encuentra todo vuelto al revés. En este capítulo 13 vemos otra vez una demostración de que la vigilancia constante es el precio que ha de pagarse por la libertad. También es el precio de la libertad cristiana. En algún momento entre el capítulo 12 y el 13, Nehemías regresó a su trabajo en el palacio de Susa. Recordemos que él había solicitado un permiso para ausentarse
temporalmente de sus responsabilidades de copero. ¿Se acuerda que él le pidió tiempo a Artajerjes y él le señaló un tiempo? Pues él era un empleado, y más bien que un empleado, un siervo del rey. Al darse el tiempo de su regreso, se acabó la prórroga, él tuvo que ¿qué? Regresar. Había estado en Persia por una temporada, quizás 1 o 2 años pasaron de entre el capítulo 12 y el capítulo 13. Y cuando pasaron los 2 años, pidió otro permiso para ausentarse para poder regresar a Jerusalén. ¿Y qué fue lo que encontró allí? Pues descubrió algo que le impactó mucho. La gente no había mantenido la debida separación de los demás pueblos, y vemos lo que dice aquí en los versículos del 1 al 3 del capítulo 13. O sea, que habría sido muy bonito que el libro de Nehemías se hubiera terminado en el capítulo 12. Y hubiéramos dicho, qué fin tan feliz, como final de cuento. Pero Dios nos quiere enseñar que es necesario perseverar, mantenerse vigilante, ser celosos de lo que Dios nos ha dado, porque puede ser que a la vuelta de la esquina todo vuelve a como estaba antes. Vea lo que dicen los primeros 3 versículos. Aquel día se leyó el libro de Moisés, probablemente el libro de la ley, el Levítico o el Deuteronomio, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas, acuérdese de ese nombre, los de Amón, y los de Moab, los moabitas, no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Había un estatuto que nunca un moabita o un amonita podía estar con ellos. Por cuanto la razón fue que no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. La historia de Balaam se puede leer en el capítulo 23 y 24 del libro Los Números. Los israelitas leyeron el relato y decidieron que lo que debían hacer era obedecer la palabra de Dios. Habían realizado matrimonios mixtos con los amonitas y los moabitas, lo cual Dios había prohibido. Los israelitas entonces fueron conscientes de que tenían que expulsarles de la tierra. Bueno, cuando Israel iba en su peregrinaje para llegar a la tierra de Canaán, uno de los problemas fue que estos moabitas y los amonitas, en vez de ayudarles, ellos no iban a invadirlo ni nada, en vez de ayudarles, no salieron, dice, con pan y agua, no les ayudaron en nada, sino que fueron y contrataron al profeta Balaam, que era de esto que es vendido, ¿no? Era ¿cómo se llama? Un mercenario. Y le dijeron, te damos dinero, el rey de los moabitas le dijo, le damos dinero y vas y nos maldice. Está todo el campamento de Israel, usted lo puede leer esto en número 23-24. Y es el del burro, Balaam es el que iba en un asno, ¿se acuerda? Que Dios le dijo que no fuera, pero de todas maneras fue. Y el asno le golpeaba hasta que se dio cuenta que era un ángel que quería cortarle la cabeza. Y bueno, finalmente Balaam siempre fue, porque andaba detrás de ¿qué? Por eso se llama el profeta mercenario, porque no servía a Dios sino al que le pagaba mejor. Y el rey lo pone y le dice, maldícelos, están todos los israelitas en sus carpas, tendidos ahí, ¿verdad? Durmiendo. Y cuando Balaam abría la boca, en vez de decir yo maldigo, empezaban a salirle bendiciones. Y entonces el rey decía, no, vente para acá, en otro lugar, échale la maldición. Y donde abría la boca volvía a bendecir, y la tercera vez casi lo mata el rey de Moab, le tiró hasta la espada, porque Dios estaba en control. De ahí nace el mandamiento de que nunca un moabita o un amonita podía mezclarse, porque sí habían lo que se llamaban los prosélitos. Un prosélito, y eso sucedió muchas veces, eran gente extranjera
que si eran varones se circuncidaban, aceptaban la ley, aceptaban los mandamientos de la religión del judaísmo y se adherían como un judío, ¿verdad? Excepto quienes, moabitas y amonitas. No importa qué hicieran, ellos nunca podían participar. Moisés puso esto en los mandamientos y ahora les he leído y habían un montón de matrimonios que mixtos. Versículo 4. Y sabe, si usted se acuerda, ya Nehemías había hecho una limpia. Más o menos en capítulo 7 por allá, ya habían hecho una revisión y ellos tuvieron que decirle a la mujer y a los hijos que otra vez está el mismo problema. El hombre no cambia, a no ser que esté regulado constantemente y vigilado. Y ellos volvieron a las mismas cosas otra vez. Versículo 4. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. ¿Se acuerda quién era Tobías? ¿El qué? El amonita. Allá en capítulo, creo 2, estaba Sanbalat, Gesén el árabe, y dice Tobías, ¿el qué? ¿Quién se había mezclado entre familia de Tobías y familia de Eliasab, el sacerdote de la cámara? Habían hecho matrimonio de sus hijos, de algunos hijos o hijas se habían. Solo dice el versículo 4. Aquí tenemos no a alguien común y corriente, el sumo sacerdote que a través del casamiento de un hijo o de una hija era pariente de Tobías. Estamos hablando de que esta gente sí ¿sabría sumo sacerdote la ley? Sí. Claro. Por eso es más culpable. No era una gente común y corriente que dijo, pues yo no sabía, nunca no había oído que era la ley. Pues está hablando del sumo sacerdote. ¿Qué clase de ejemplo, verdad? En otras palabras, el sumo sacerdote mismo había desobedecido a Dios en este asunto tan importante. Dios había prohibido estrictamente los casamientos mixtos con los paganos. Él les había dado, creemos, una ilustración bastante humorística. Había dicho que no se le debía arar con buey y con asno juntamente. Dentro de esa ley decía, usted no puede poner a un buey y a un asno junto en el arado. No se puede. Usted se da cuenta de que el buey era un animal puro, mientras que el asno era un animal impuro. Esto es una forma simbólica. Y tampoco debían unirse un creyente y un no creyente. Leamos el versículo 5 de este capítulo de Nehemías, en que continúa hablando el sacerdote Eliasab. Bueno, y en el Nuevo Testamento, ¿qué dice? ¿Qué dice Pablo con respecto a esto de que no se junten en yugo? Y dice, ¿qué tiene que ver Belial, ¿verdad? Las tinieblas, Belial, del diablo con Dios, la luz y las tinieblas? ¿Por qué es tan estricto Dios en esto? Porque en todos los casos, el que sale ganando siempre en un matrimonio mixto es Belial. No, pastor, mire, el muchacho no es creyente, pero yo después lo voy a convertir. No cuente cuentos. Porque primeramente está quebrando ¿qué? Está en desobediencia. Esto es fundamental. Esto no es algo que inventó alguien por ahí. Esto es una verdad bíblica. Y hoy día la iglesia debe confrontar estas situaciones, porque también dicen, no, él viene a la iglesia, viene a la iglesia mientras te conquista. Por eso no busques juntarte con yugo. Ahora, si los dos son desiguales, como cuando nos casamos, no conocíamos del Señor, pues ni modo. Vinimos al Señor juntos y Dios bendice el matrimonio impío. Si uno se convierte, el otro viene al camino del Señor, porque es una promesa. Pero cuando entramos en el matrimonio en desobediencia, no espere la promesa, porque no va a venir.
Es muy raro. Versículo 5, ¿verdad? Sigue hablando de Eliasib. Oiga, esto es como increíble. Este es el sacerdote, el encargado del templo. Se emparentó con Tobías el amonita porque le dio una hija o un hijo y se juntaron y se casaron. Y él mismo los casó seguro. Y le había hecho una cámara. ¿Qué quiere decir eso? Un cuarto, una habitación, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, el vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los... Eliasaf dijo, yo quiero tener a mi consuegro cerquita. Es lo que dijo. Pero no hay campo, le dijeron los siervos del templo. No hay. Dice, pues me van a sacar todo lo que está en esa cámara porque eso es para mi consuegrito, el amonita. Y ahí cuando llega Nehemías se encuentra que vive dentro del templo. No es fuera, es donde estaba la bodega. ¿Qué se guardaba ahí? Ahí nos dan la lista. Los diezmos, el aceite, todo lo que traían para las ofrendas, y lo hizo sacado. Yo no sé dónde lo puso Eliasaf, pero quería tener a Tobías cerquita. Usted tiene que entender esto. Tobías no era un simple ciudadano, era un jefe de los amonitas, era un hombre muy pudiente, muy adinerado, y eso le convenía a Eliasaf, ¿sí o no? ¿Cuántas veces lo material nos hace traicionar lo espiritual? ¿Cuántas veces por ir detrás del pan dejamos lo espiritual? Nos dejamos convencer y decir, no, pero es que nos está bendiciendo. Pero mire que es un gran pecado, pero nos está bendiciendo. ¿Cuánto vale la gracia? ¿Cuánto vale lo espiritual que lo vendemos tan barato a veces por algo material? Creo que hay una buena lección aquí. En otras palabras, Eliasaf había cambiado completamente el uso del almacén del templo para facilitarle una habitación para Tobías. Ahora ellos ya no traían las ofrendas del pueblo a este lugar, así que limpiaron esa habitación y pusieron quizás allí una alfombra, algunos buenos muebles, una cama, e invitaron a Tobías a que fuera a vivir a ese lugar. En realidad le habían dicho que lo podía usar en cualquier oportunidad que lo deseara. Bueno, veamos lo que dicen los versículos 6 al 8, está poniendo interesante, ¿no? Tal vez Tobías no vivía ahí porque él tenía un pueblo y todo, pero era su recámara de viaje, por ejemplo, o su recámara de veranear. Un departamento en la ciudad, más o menos. Y entonces el consuelo decía, Tobías, no te tienes que quedar ahí en una posada. Cuando tú vengas a Jerusalén, tú vas a ser mi huésped ahí en el templo. Más o menos así está la historia, ¿sí lo entiende? No era que vivía todo el tiempo ahí, yo creo que no, pero le tenía su habitación para él cuando pasaba por Jerusalén. Y seguro le dejaba una buena propina. Versículos 6 al 8. Mas, oye, por eso sabemos que él no estaba ahí. Nehemías no estaba ahí. Cuando todo esto pasó, él no estaba ahí. Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén. ¿Por qué? Porque había tenido que volver. Porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey. Y al cabo de algunos días pedí permiso al rey. O sea, se tuvo que, cuando dice algunos días, puede haber sido varios años. Calculan que por lo menos 2 años que él no estaba allí supervisando lo que había dejado. Versículo 7. Para volver a Jerusalén le pidió un permiso y se lo volvió a dar. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y vea lo que dice Nehemías, y me ¿qué? Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara.
O fue a hablar con Eliasib y decirle, ay, Eliasib, no hagas esas cosas, ¿no? Eso no debe hacerse. Él fue literal y personalmente y se metió a la cámara. Yo no sé si Tobías estaba ahí. Yo me imagino que Nehemías era un hombre fuerte. Yo no sé por qué tengo la idea de que él no era un flacucho, sino que era un tipo con una personalidad y un carácter. Ahora se da cuenta, a otros también les dice, yo a usted le voy a hacer algo, ahora a ver lo que hace. Pero fue y él parece ordenó o personalmente empezó a agarrarle los, ¿cómo dicen los mexicanos? Los tiliches de Tobías. Dios mío, pero con una cólera, este hombre los hizo, no dice, los sáquenlos y se los ponen allá, ¿dónde se los llevamos? ¿Los qué dice? ¿Los qué? ¿Los qué dice? Los arrojé. ¿Cómo lo sacaría Nehemías? ¿Usted cree que? Póngalo con cuidado, vaya y Tobías se molesta porque le rasparon o le rayaron el mueble, ¿no? ¿Los hizo qué? ¿Cómo necesitamos nosotros sacar las cosas que no deberían estar en nuestras vidas? Arrojarlas. Todo esto había sucedido mientras Nehemías estaba ausente. Y no le agrada ver a Nehemías esto que está ocurriendo. Pero sí nos encanta verlo actuando, ¿verdad? ¿Es un hombre de qué? De principios inconmovibles. Y he dicho, ay, bueno, yo ya no estoy aquí, vine nada más a ver, nada más de visita. Dijo, no, esto se arregla y se arregla hoy, no mañana, hoy se arregla. Bueno, fue al templo, tomó todo lo que le pertenecía a Tobías y lo arrojó fuera de la habitación. Vamos a ver el 9. Y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Este lugar está dedicado para el Señor. Esto es casa de Dios. Aquí no se mete inmundicia, es lo que está diciendo Nehemías. No se puede. ¿Cuál era la palabra cuando usted mete algo inmundo en la casa de Dios? Se llama profanar el templo. Eliasib había profanado la casa al Dios que él le servía. Entonces aquella sala fue puesta en orden. Yo me imagino los siervos cuando vieron a Nehemías que echaba hasta humo. Dijeron inmediatamente. Fue puesta en orden y restaurada a su uso original al servicio de Dios. Pero Nehemías no se detuvo allí. El versículo 10 del capítulo 3 nos dice: encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su... ¿Por qué se habían ido? Que se estaba muriendo de hambre. No lo sostenía el pueblo. Había Nehemías hecho que ellos oyeran el sostenimiento del diezmo y había restablecido el diezmo para el sacerdocio, ¿sí o no? Eso sucedió con el capítulo 8 y 9. Ahora vuelve, dice, bueno, y todos los cantores, ¿dónde están? Pues andan allá de empleados, unos andan labrando y otros sembrando. Dice, ¿pero qué pasó? Es que no traen los diezmos. Pues ni modo, ellos tenían mujeres e hijos también, ¿verdad? ¿Qué tuvieron que hacer los levitas? Irse a emplear porque no tenían heredad, acuérdense. Aquí vemos lo que los levitas que servían en el templo no habían sido apoyados económicamente y habían tenido que conseguir trabajo en los campos. Por lo tanto, el servicio de Dios había sido descuidado. Vamos ahora a ver el versículo 14. Nehemías simplemente dice: acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. No te olvides. Hizo una corta y pequeña oración. Acuérdate de mí. ¿Por qué? Porque estaba haciendo lo correcto delante de los ojos del Señor. Nehemías pidió a Dios que registrase lo que había hecho y el Señor hizo precisamente eso aquí en su palabra. Ahora Nehemías también descubrió que la gente estaba incumpliendo el día de reposo, el sábado. O sea, primero hizo una limpia en el templo y luego dijo, ¿qué está pasando? Porque empieza a ver cosas en la ciudad que no están correctas. Vea lo que está viendo Nehemías. Versículo
15:16. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en el día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. ¿Qué es un lagar? Es una pila donde echan la uva y la apretaban hasta que salía el vino. ¿Qué día lo estaban haciendo? Día sábado. Comercializando todo el día. También había en la ciudad tirios. Estos son un pueblo pagano, los tirios. Dice, también había en el pueblo tirios que traían pescado de la costa y toda mercadería, y vendían el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. La orden de Nehemías, era cuando él se fue, que el día sábado no se podía hacer nada. Pero ahora vuelve y todo está al revés. Dicen por ahí, un dicho dice que cuando no está el gato, los ratones hacen fiesta. Esta gente venía desde la costa y estaban trayendo pescado para vender. Ahora el versículo 17 nos dice, y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. Lo grave del asunto fue que los jefes de Judá eran los que permitían esto. O sea, la gente hace lo que los líderes le dejan hacer. Dicen, podemos hacer eso el sábado. Está bien, dame ahí una mordida o dame algo y yo te dejo el sábado. Y empezó a entrar corrupción dentro del liderazgo y el pueblo volvió a las mismas mañas y malas costumbres antes que llegara Nehemías. Andaban igual. Vea lo que dice el 18. No hicieron así vuestros padres, vea la reprensión de Nehemías, no hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad, y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Este está en el versículo 18. Nehemías recordó al pueblo la ira de Dios que había caído previamente sobre la nación por haber hecho lo que estaban haciendo precisamente en ese momento. No aprendieron del ejemplo malo de sus padres. Vea lo que dice el 19. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Tiene que cerrarse el viernes en la noche y abrirse hasta el domingo en la mañana. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran carga. 20. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. De todas maneras siguieron viniendo. Dijeron, no va a abrirse más, pero sigue la gente yendo. Pero Nehemías no se queda contento. Y les amonesté. Yo me lo imagino subiéndose por el muro, en el muro, y oigan ustedes que están ahí. Y todos viendo, ¿no? Yo me lo imagino, porque este es un hombre fuerte. Versículo que estoy. 21. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Era ver por si alguien abría por ahí un hueco para pasar mercadería. Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Ve que este es un hombre fuerte. Y a veces hay que ser así para que haya orden. Ya no volvieron, se desaparecieron. Justamente cuando las sombras de la tarde anunciaban el comienzo del sábado, los comerciantes venían con sus mercaderías pensando que las podían vender. Nehemías se subió al muro para comprobar si los vendedores ya habían llegado, y efectivamente allí estaban esperando fuera de las puertas. Vinieron un sábado y se encontraron con las puertas cerradas, y entonces regresaron el segundo sábado para encontrarse también con las puertas cerradas. Era una orden. Ante la advertencia de Nehemías no volvieron a aparecer, porque sabían que Nehemías cumpliría lo que estaba diciendo. Era un hombre ¿de qué? De palabra. Porque si no les hace, y si llegan la tercera vez y no les hace nada, hubieran dicho, puro cuento.
Ahora a Nehemías le llamó la atención otro incumplimiento de la palabra de Dios. Leamos los versículos 23 a 25. Vi asimismo, no es que le contaron, él andaba viendo todo. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Este hombre no anda jugando, porque con Dios no se juega. Un hombre celoso de Dios y de la ley. ¿Sabe por qué le preocupaba a Nehemías que los chiquitos de esta gente no hablaban el judaico? Porque no podían aprender el Torá. ¿Cómo los maestros le iban a enseñar los mandamientos y la ley de Dios si hablaban extranjero? Que no habían traducciones. Las mismas madres extranjeras no permitían que los niños aprendieran el judaico, el hebreo. ¿Con qué motivo? Con que aprendieran a adorar los reyes, los dioses paganos. Por eso este hombre hasta el pelo se los arrancó. Nehemías descubrió que los judíos se habían casado con mujeres de naciones paganas. Nehemías discutió con ellos y pronunció una maldición. Los maldije, dice, los maldije. Y les obligó a jurar que no continuarían realizando matrimonios con extranjeros. Aquí vemos que estaba aplicando medidas extremas. A veces es necesario, pero en aquel contexto histórico lejano y en nuestras circunstancias, su acción fue necesaria. El avivamiento o renovación espiritual siempre conduce a una reforma. Cuando llega ese revivir espiritual, todo aquello que requiere una limpieza es limpiado y purificado. Luego, Nehemías concluyó diciendo en los versículos del 29 al 31, acuérdate de ellos. Además de que los dejó pelones, le dice a Dios, acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio. ¿Quién estaría ahí? Eliasib. Y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Y termina el libro de Nehemías diciendo, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. ¡Qué lección! ¡Qué lección! Estos últimos versículos resumen la gran contribución de Nehemías al bienestar espiritual de su pueblo. Todos los extranjeros fueron apartados de sus posiciones de honor y responsabilidad, y Tobías iba enfrente de ellos. Y también los sacerdotes y levitas fueron asignados a sus ocupaciones habituales. Se restauró el diezmo para que siguiera el trabajo en el templo. Y también se reanudaron las ofrendas para el templo. Y destacamos las últimas palabras de Nehemías, que fueron, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Y Dios contestó su oración registrando su obra extraordinaria en su palabra, la cual quedó como un recordatorio permanente para todos los tiempos. Estamos seguros de que Dios se acordó de él para bien. ¿Quién dice amén? Amén. A Nehemías lo debemos recordar porque fue un gran hombre de Dios, digno de ser imitado. Entonces, así como Nehemías, usted y yo pues deberíamos mantener esa relación con Dios, una relación de compañerismo fructífera que le dio sentido a la vida de aquel gran hombre en esta tierra y para la eternidad. Dios utilizó a Nehemías para cumplir sus propósitos en aquella generación rebelde, dura. A nosotros, al igual que a nuestro héroe, esa puede ser a partir de hoy nuestra propia experiencia. Con eso terminamos el libro. Y a veces termina una nota un poco negativa, porque hubiéramos querido que Jerusalén y los habitantes, después de todo el trabajo, todo el esfuerzo que hizo un extranjero que vino a ayudarles,
hubieran sido más agradecidos, ¿verdad? Nehemías los deja por un corto periodo de tiempo y cuando regresa, ¿qué se encuentra? La casa vuelta para arriba y para abajo. Un desastre espiritual, un desastre moral, un desastre económico, un desastre social que llega hasta la misma cuna del sacerdocio de Israel. Tiene que ponerse el cinturón de verdad y hacer que vuelva el pueblo a su correcto andar con Dios. La lección es que en nuestras vidas, en la iglesia, necesita haber disciplina. Nosotros necesitamos tener disciplina porque es muy fácil irnos de repente. Con razón la Biblia dice, no le deis lugar ¿a quién? Porque él entra por un lugarcito y empieza a tomar posesión. Mire, Eliasib dijo, ay, es que este muchacho está tan enamorado, pero tan enamorado de la hija de Tobías, que sería una ingratitud no permitirle que se casen. Pobrecitos. ¿Qué sucedió? Que metió en su casa al mismo diablo, al mismo Tobías, que era el que persiguió a Israel a Nehemías. Le dijo varias cosas, le dijo que si pasaba una zorra por ahí se le iba a caer el muro. No era uno de los peores enemigos de Israel, y lo tenía viviendo en el templo. Que nosotros aprendamos de estas negativas lecciones, porque son negativas, de cuánto es importante que nosotros perseveremos. Lo que se ha logrado debemos mantenerlo antes de que venga el diablo y nos lo vuelva a robar. Amén. Póngase de pie, vamos a ser despedidos. Pero sí, mi héroe, aparte de Cristo, es Nehemías. Porque ese no se anda por las ramas. Tal vez no era muy popular, le cayó muy mal a mucha gente. Eliasib dice, no lo puedo ni ver ni en la sopa, me sale este en la sopa, no lo puedo ni ver. Pero sabe que Nehemías nunca buscó agradar a nadie, sino ¿a quién? A Dios. Él no andaba tratando de hacer amistad y decir, oh, pobrecito, es que es pobrecitos, ¿no? No. Él le dice, acuérdate, Señor, lo que yo estoy haciendo, porque yo lo hago porque tengo celo de ti, celo de tu obra, celo de tu pueblo. Y no lo hago para hacerme que soy el mandamás. Es porque dice que le hervía la sangre. Yo lo veo como, oiga, un enojo, pero una cosa que este hombre, el que está a la par, mejor que se quitara, porque no anda jugando. Y las cosas del Señor son muy serias, de mucho cuidado. Si usted necesita coger un poco de coraje como Nehemías, hágalo y saque a Tobías de donde se ha metido. Porque el bandido Tobías quiere meterse, es el mundo, es lo de afuera, que muchas veces se quiere meter en nuestras vidas para tomar parte en nuestra relación con Dios.